Estoy seguro de que han visto alguna vez una rivalidad épica. Ya saben, hay artistas, deportistas, equipos, grupos e incluso países que se enfrentan como eternos rivales. Es probable que incluso más de una vez hayan participado en una discusión infinita en la cual cada uno expone los argumentos de por qué el bando al que apoya es el mejor. Yo sé que sí. Bueno, pues en la literatura también hay rivalidades. Y no me refiero a que los otros artistas tratan de hacerte la zancadilla para que no progreses, que también pasa bastante. Me refiero a discusiones de preferencia entre dos facciones, y una de las más épicas es a la hora de leer o escribir narrativa. Así que como ya hablamos de poesía, hoy hablaremos de la eterna rivalidad entre la novela y el cuento. ¡Muy bien, premios dobles! En este video hablaremos de los argumentos a favor y en contra del cuento y la novela, de forma de que puedas encontrar el género que mejor se acomoda a ti. Ya sea que quieras iniciar un hábito de lectura, comenzar tu camino como escritor o simplemente ampliar tu conocimiento en literatura o realizar tu tarea de castellano. Te invito a colocarte los guantes porque nos vamos a adentrar en una de las mejores rivalidades de la literatura. Antes de comenzar la discusión, lo primero es dejar en claro la diferencia. Una de las formas más populares de diferenciar el cuento y la novela es por la extensión. El cuento es corto, la novela es larga y eso lo resumiría todo. Pero es una forma muy básica de verlo. La verdad es que no existe una ley escrita que diga cuándo es demasiado largo para ser un cuento y demasiado corto para ser una novela. Nadie tiene un número de páginas exactas para decir hasta aquí es cuento o hasta aquí es novela. Aunque muchos autores tratan de cuantificar los géneros, la verdad es que nadie que se digne a conocer realmente la literatura va a decirte a esta historia le faltan 2 páginas para hacer una novela, especialmente cuando existen líneas muy difusas en cuanto a la extensión, como la novela corta o el cuento largo. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Julio Cortázar dijo con respecto a la diferencia entre cuento y novela: la diferencia entre el cuento y la novela puede compararse con la relación entre el cine y la fotografía. Para el autor, la fotografía es como un cuento que refleja un instantáneo de la vida, economizando hechos, personajes y palabras, mientras que el cine es como una novela, que cuenta una historia que refleja la vida o la sociedad a un ritmo personal. Y aquí está el secreto de todo. Muchos piensan que el tamaño del cuento o la novela limita su estructura y es todo lo contrario. El cuento se centra en la premisa, en la situación, es más anecdótico y por eso suele ser corta, ya que no se necesita mucho para desarrollar la historia que se quiere contar. Por otro lado, la novela se centra en los personajes y la sociedad, mostrando un pasado, presente y futuro, un progreso, y por lo tanto explorar todos estos aspectos requiere una mayor extensión. Algunos creen que si agarran un cuento y le meten a la fuerza varias páginas lo convierten en una novela, pero si haces esto lo único que conseguirás será un cuento con más relleno que Naruto y lo arruinarás todo. Unos genios. Coloquemos algunos famosos para ejemplificar esto. En el cuento de Caperucita Roja, la trama es sobre una niña que debe ir donde su abuelita cruzando el bosque y un lobo quiere devorarla. Los personajes solo cumplen el rol que les es designado en la situación. No se exploran ni siquiera sus motivaciones. Es posible que los personajes aprendan una lección, sí, pero no evolucionan realmente. No conocemos sus pasados, ni se molestan en describirnos más allá de los rasgos que nos permiten diferenciarlos. En muchos casos, los personajes de los cuentos ni siquiera tienen nombre, porque no son lo más importante. Lo más importante es la premisa. Por otro lado, El Principito es una novela corta, que ya hemos reseñado en este canal. Y aunque la premisa central sea un aviador varado en el desierto, que debe arreglar su avión para no morir en menos de 5 días, realmente la historia no se centra en la reparación del avión, sino en la exploración del personaje del aviador y del Principito. Se nos cuentan sus pasados, sus actitudes, pensamiento y forma concreta de ver la vida, que cambia radicalmente mientras transcurre la historia. Los personajes evolucionan, se hace mucho énfasis en sus interacciones. Sus rasgos son más que meras descripciones, y todo eso es porque en la novela lo principal son los personajes.
Al final ni se describe cómo se repara el avión. Toda la premisa ocurre tras bambalinas, mientras se nos muestran a los personajes, porque la premisa no es más que un nexo entre todas las tramas de la novela. Porque sí, las novelas tienen varias tramas, una por cada personaje como mínimo, a las cuales llamamos subtramas o arcos de personaje. En un próximo video hablaremos de eso a profundidad. Y estas subtramas pueden iniciar y finalizar en cualquier parte del relato, creando una red entrelazada con la premisa central. Tampoco se debe confundir la novela con una recopilación de cuentos, ya que no importa si se usan los mismos personajes, si en cada relato o capítulo se nos cuenta una trama distinta que no tiene nada que ver con las otras, solo son varios cuentos en un mismo libro. Ejemplo de esto tenemos a Guerra Mundial Z de Max Brooks, de la cual también tenemos una reseña, Yo Robot de Isaac Asimov o los dos primeros libros de la saga de Geralt de Rivia. Ya estando claro de qué va cada uno, ahora sí, ¡que se armen los pinches chingadazos! Quiero mostrarles las ventajas y desventajas de cada género, tratando de no influenciar en ustedes y que puedan sacar sus propias conclusiones, ya sea para leer o escribir, porque a mí no me gusta decirle a las personas qué hacer. Suscríbete a mi canal. Pero sí los aconsejaré en situaciones específicas. Ejemplo, si quieres comenzar a leer y no tienes un hábito de lectura formado aún, lo mejor sería iniciar por textos cortos, que no te agoten demasiado y no te hagan perder el interés de la obra. Pero no es algo que funcione al 100%, hay lectores que se enganchan con una saga de novelas apenas empiezan. Si no tienes mucho tiempo para leer, ya sea porque lees en el transporte público mientras vas a tu trabajo o escuela o en horas de descanso y tienes poca retentiva para continuar con la historia justo donde la dejaste, es mejor que leas cuentos que no te dejen a medias. Si quieres ir a un lugar imaginativo donde puedas perderte en una nueva realidad, mejor lee novelas, ya que estas exploran mucho más los distintos aspectos de los mundos en los cuales se desarrollan. Si quieres encontrar personajes definidos, con historias complejas y mentalidades tridimensionales, entonces mejor lee novela. Si estás iniciando a escribir o quieres comenzar a forjarte una carrera como escritor, lo mejor es que inicies por los cuentos. Primero domina la estructura de una trama con su inicio, nudo y desenlace, y luego sí aventúrate a escribir una novela con muchas tramas. Muchos escritores novatos cometen este error y por eso terminan con novelas inconclusas o con muchos agujeros. Las novelas requieren muchísimas horas de escritura y muchísimas más horas de edición. Por otro lado, en un cuento, al ser más corto, es más fácil concluirlo satisfactoriamente. Es más probable que no lo dejes tirado a la mitad y es más fácil hacer una edición minuciosa para corregir errores. Es más sencillo además conseguir una revista o editorial que lo publique, a diferencia de la novela que requiere un libro completo para una sola obra. De hecho, con una búsqueda rápida en Google te darás cuenta que hay al menos 3 veces más concursos de cuento que de novela, dado que se puede publicar varios ganadores de un mismo concurso de cuento en una sola obra. Por otro lado, los concursos de novelas solo tienen 1 o 2 ganadores por concurso, pero los premios en económicos son mucho mayores. También es más rentable económicamente. Las novelas se venden muchísimo más que los libros de cuento a nivel general, y solo escritores de novela encabezan los 20 primeros puestos de los escritores más vendidos de cada año y por supuesto los que más dinero ganan. Ya que la novela, al ser más extensa y centrada en el mundo y los personajes, genera más inmersión en la narrativa. Los lectores se enamoran de los personajes, ya que prácticamente están siguiendo sus vidas casi desde el principio hasta el final, como un amigo que se sienta a charlar contigo por horas. El cuento es más como un desconocido que te cuenta una anécdota y no vuelves a verlo jamás, por lo cual es difícil crear vínculos entre el personaje y el lector, y en muchas ocasiones recordamos lo que pasó, la premisa y no sus nombres, porque para el cuento no son tan relevantes. ¿Quiere decir esto que si ya soy un lector o escritor experimentado, abandono para siempre el cuento y me dedico únicamente a la novela? Piensa, McFly, piensa. Por supuesto que no. Sus estructuras son distintas, no hay una mejor que la otra a nivel artístico.
Aquí es cuestión de gustos. Hay escritores que han sido galardonados como genios de las letras escribiendo solo cuentos, o algunos escribiendo solo novelas. Muchos de los grandes autores nunca tocaron otro género y no por eso son menos talentosos que los demás. Un ejemplo de esto es Edgar Allan Poe, quien solo escribió cuento y poesía durante toda su vida. Y por eso murió pobre. Lo que sí es difícil de encontrar es un autor de novela que nunca haya escrito cuento, por lo que mencioné anteriormente. Ahora, escoge tú cuál es tu preferido. Lo importante es que seas constante tanto en la lectura como en la escritura y puedas sentirte cómodo en el género que has escogido. No siendo más, yo soy Mohamed Dávila y nos vemos en un siguiente video. Si te gustó, comparte y suscríbete, que eso me ayuda a traer más contenido como este. Por cierto, también puedes seguirme ahora en Instagram o en la página de Facebook. Y recuerda, a escribir se aprende leyendo. ¿Cuál te gusta? ¿La soltera número 1? ¿La soltera número 2? ¿O la soltera número 3? La 3. La 3. La 3. Pide la 3, mi amor. Oh, sí, la tengo. La